Y bueno, vamos a pasar a la meditación de la palabra del Señor esta noche. Y a lo largo de las últimas semanas hemos estado hablando acerca de lo que la Biblia nos dice acerca de la oración. Y la realidad es que no podemos hablar de la oración y lo que nos dice acerca de ella, la Biblia, no podemos hacer eso sin antes reflexionar en los versículos donde Jesús mismo nos enseña acerca de cómo deberíamos orar. Me refiero a la famosa oración del Padre Nuestro y vamos a estar profundizando las próximas semanas acerca de lo que nos dice esta oración, la oración de las oraciones, así la llama Tim Keller. Pero el día de hoy, antes de pasar a reflexionar la oración del Padre Nuestro, que como dije hace un momento, lo vamos a estar haciendo a través de las próximas semanas en cada una de las frases de esta preciosa oración. El día de hoy me gustaría que hiciéramos una introducción respecto a algunas cosas que debemos entender tú y yo acerca de la oración antes de acercarnos a Dios como nuestro Padre y reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él. Hay tres cosas que considero muy importantes que tú y yo tenemos que reflexionar antes de acercarnos en oración a nuestro Dios. Por eso he llamado al título de esta reflexión los prerequisitos de la oración. Los prerequisitos de la oración. Y vamos a estar reflexionando en algunos versículos de Mateo capítulo 6, así que les pido que tengan abiertas sus Biblias en este capítulo de Mateo capítulo 6. Y fíjense lo que dice el versículo 5. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Fíjense, en estos primeros versículos Jesús nos habla acerca de algunas cosas que tenemos que comprender antes de orar. Jesús comienza a hablarnos acerca de la oración que se hace para ser visto. Y él dice que el tipo de oración que tenemos que hacer no es aquella para ser visto, sino el tipo de oración que tú y yo tenemos que hacer es aquella que se puede hacer tanto en lo secreto como en lo público. ¿A qué se refiere Jesús con eso? Pensemos en esto un momento. Si se dan cuenta, la mayoría de las cosas que hacemos en nuestra vida cristiana son vistas. Las demás personas ven lo que hacemos en nuestra vida cristiana. Las demás personas ven si vamos o no vamos a la iglesia. Las demás personas ven si diezmamos o no diezmamos. Las demás personas ven si eres una persona amable, si eres una persona servicial, si realmente estás reflejando el carácter de Cristo o no. Eso es lo que las personas pueden ver. Ahora, la realidad es que nadie puede saber si tú oras o no oras en lo secreto. Si tú oras cuando nadie más está viendo. Y aquí Jesús nos está diciendo que deberíamos echar un vistazo a nuestro corazón y preguntarnos si las cosas que hacemos en realidad las estamos haciendo para Dios o si tal vez todo lo que estamos haciendo en nuestra vida cristiana sea más para ser vistos, sea más que para ser vistos que para Dios. Y cuando normalmente nosotros decimos que somos una persona religiosa o nos mostramos como personas buenas, han visto eso a personas que se quitan el chip de la vida normal antes de llegar a la iglesia y se ponen el chip de cristiano, modo cristiano, entonces van a la iglesia y son personas completamente diferentes a las personas que son durante la semana. Eso puede pasarle a muchas personas durante toda su vida con Cristo. Y Jesús nos está hablando acerca de esto. Nos está diciendo, es probable que tú todo lo que estás haciendo, que tú todo lo que te muestras para que las demás personas vean quién eres, realmente no lo hagas por Dios, sino lo hagas para poder ser aceptado por las personas, para sentirte superior a ellos y ponerte en una plataforma desde la cual puedas decir, yo soy mejor que ustedes. Jesús sabe que podemos aparentar ser personas muy religiosas, no solamente para agradar a Dios, por quien es Él, sino para poder obtener algo de Él. Y no solamente para obtener algo de Dios, sino también incluso obtener algo de las demás personas, para que piensen que soy un buen cristiano, para que me acepten o incluso me admiren. ¿Cómo podemos saber si algo
de esto está pasando en nuestros corazones? ¿Cómo podemos saber si realmente estamos haciendo las cosas para Dios o lo estamos haciendo para los demás? Dice Jesús que la clave está en nuestra vida de oración. ¿Cuánto tiempo pasamos orando a Dios en privado cuando nadie nos ve? ¿Realmente estamos orando para reconocer nuestra dependencia de Él en todo momento? ¿O tal vez el único tiempo en el que oran es este tiempo de la reunión de oración, o tal vez los domingos mientras oramos como iglesia? Tal vez esos son los únicos momentos en donde tú oras, o también dedicas un tiempo de la semana cuando nadie te ve a orar con Dios. También puede ser que solamente te acerques a Dios en oración para pedirle algo cuando tú necesitas algo, o cuando las cosas en tu vida no están pasando como tú quisieras, y entonces ahí sí te acercas a orar a Dios. Realmente, ¿cómo está tu vida de oración? Eso es algo que nadie más puede saber, que solamente tú y yo podemos saber en nuestro interior. Y eso nos ayuda a darnos cuenta, ¿realmente estamos haciendo las cosas para los demás o estamos haciendo las cosas para Dios? Nuestra vida de oración refleja mucho acerca del tipo de relación que tenemos con Dios. ¿Lo seguimos a Él por quién es Él, o solamente lo seguimos y actuamos como buenos cristianos para poder obtener cosas de Él, para poder controlarlo y hacer lo que nosotros queramos? Eso es lo primero que tenemos que reconocer antes de acercarnos a Dios en oración. Nos estamos acercando a Él por quién es Él, porque reconocemos que le necesitamos, reconocemos que Él es bueno y reconocemos que nuestra vida está en sus manos, o simplemente porque queremos obtener cosas de Él. Eso tenemos que preguntarnos. Ahora vean lo que dice el versículo 7. Dice: cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ahora Jesús habla acerca de aquellas personas que parlotean de manera interminable cuando oran. Y nos dice que hay personas que creen que la oración es una forma de lograr que Dios los escuche debido a su intensa manera de pedir. O personas que creen que son escuchados solamente por su forma de pedir y la calidad de sus oraciones. Hay muchas personas que tienen miedo a poder orar en público y se sienten inseguros al respecto, y piensan que sus oraciones, al no saber qué palabras utilizar, pueden ser mejor pueden ser más o menos escuchadas por Dios. Pero dice Jesús, eso no es así, no tiene nada que ver. Las palabras que utilices no tienen nada que ver las repeticiones que hagas. Eso no debería de ser lo trascendental en tu vida de oración. Hay personas que dicen: si digo palabras bonitas en mi oración, si hago oraciones largas utilizando versículos, entonces Dios tiene que escucharme y tiene que bendecirme. Alguien que se acerca de esta manera a Dios en oración, en el fondo cree que su relación con Dios se basa realmente en su desempeño espiritual. Pero Jesús nos está recordando en estos versículos que no deberíamos acercarnos a Dios como alguien a quien tenemos que complacer para que nos escuche, sino que tenemos que acercarnos a Él como nuestro Padre. De esta manera inicia la oración modelo que Jesús nos enseñó en estos versículos de Mateo capítulo 6, el famoso Padre Nuestro. Lo primero que tenemos que recordar es que nos estamos dirigiendo a Dios como nuestro Padre, que Él es nuestro Padre. Y es importante que Jesús nos recuerde esto, porque muchos cristianos pueden estar viendo a Dios no como su Padre, sino más bien como si fuera su jefe en el trabajo. ¿Cómo te relacionas tú con tu jefe en el trabajo? ¿Cómo es esa relación? Me gustaría que pensaras en eso un momento. ¿Cómo es esa relación con tu jefe en el trabajo? Puede que tengas una buena relación con tu jefe. Hay algunos jefes que son difíciles de tratar, pero hay otros que en algunos momentos el Señor nos ha dado la bendición de tener buenos jefes, que incluso podemos desarrollar una buena amistad con ellos. Pero al final, si se dan cuenta, la calidad de esa relación, lo que sostiene a esa relación, dependerá siempre de tu desempeño. Si tú no haces aquello para lo que te contrataron, si al final no cumples y no haces aquello para lo que te contrataron, eventualmente tu jefe tendrá que despedirte sin importar el nivel de amistad que tengas con él. Entonces, es una relación, por más buena que sea, es una relación que siempre se va a basar en el nivel de tu desempeño.
Pero ¿qué pasa con un padre y su relación con sus hijos? ¿Cómo es esa relación? La relación de un padre con sus hijos. Si se dan cuenta, un padre también se preocupa por el desempeño de su hijo. ¿Están de acuerdo? Un jefe se preocupa por el desempeño de su empleado para poder tener buenos resultados en el trabajo. Y un padre también se preocupa por el desempeño de su hijo. Tal vez incluso se preocupa más por el desempeño de su hijo que un jefe en el trabajo. Pero fíjense, no es porque quiera obtener algo de su hijo, como en el caso del jefe, sino porque desea que a su hijo le vaya bien. Está preocupado en su desempeño porque desea que a su hijo le vaya bien. La diferencia es que si un niño falla, un buen padre no despide al niño. Un buen padre no tendría que despedir a su hijo o despreciarlo por cuantas veces falle. Un buen padre no haría eso. Un buen padre debería de permanecer incondicionalmente comprometido con el niño a pesar de que fracase. Si se dan cuenta, esta relación de un hijo con un buen padre no es una relación condicional. La relación que tiene un empleado con su jefe es una relación que se basa en sus méritos, pero la relación de un hijo con su buen padre es una relación que se basa en la gracia. Las dos son relaciones muy diferentes. Y tal vez si tú me escuchas en este momento, algunos hemos tenido la bendición de tener una buena relación con nuestro Padre terrenal. Pero probablemente tú me escuchas en este momento y tu historia ha sido diferente. Tal vez tu padre no ha sido ese modelo de un buen padre del que nos está hablando el ejemplo de aquí, de ver a Dios como nuestro padre. Pero ¿sabes qué? La razón por la cual tú dices, mi padre no es un buen padre, o por la que te sientes enojado con tu padre terrenal, es porque en el fondo sabes cómo debería de ser un buen padre. Sabes cómo debería de verse un buen padre, sabes cómo debería de tratar un buen padre a su hijo. Entonces todos entendemos realmente este concepto de que Dios quiere que lo veamos como nuestro padre. Y eso es lo que tú y yo tenemos que recordar cada vez que vamos a la oración, que no tenemos una relación con Dios como la de un empleado tiene con su jefe, sino como la de un hijo que se acerca a su buen padre. Es una relación que se basa en la gracia. Y Jesús nos recuerda que no podemos orar correctamente si primero no entendemos a quién nos estamos dirigiendo. No nos estamos dirigiendo a nuestro Señor, no nos estamos dirigiendo a nuestro jefe, ni siquiera a nuestro Dios. Desde luego que Dios es nuestro Señor y nuestro Dios, pero Él quiere tener una relación mucho más íntima con nosotros, mucho más profunda con nosotros. Él quiere ser nuestro Padre y tenemos que recordar esto antes de que vayamos en oración a Él. Ahora fíjense lo que dice el versículo 14. Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Jesús nos habla acerca del perdón ahora en estos versículos y dice algo muy importante al respecto. Nos dice que si nosotros nos negamos a perdonar a los que han pecado en contra de nuestra, a los que nos han hecho daño o que nos han lastimado de alguna manera, entonces no podemos orar conforme Jesús nos enseña. Si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, entonces tú y yo no vamos a poder orar conforme al Padre nuestro. Fíjate, si tú te niegas a perdonar a los demás, entonces tu Padre no perdonará tus pecados. Tal vez esto que estoy diciendo te parezca sorprendente, pero la idea es esta. Nosotros no podemos ver a alguien que nos ha hecho mal y negarnos a perdonarle, a menos que en el fondo de nuestro corazón nos sintamos superiores a esa persona. Tú no puedes ver a alguien que te ha fallado, que te ha decepcionado, que te ha lastimado, que te ha herido, que te ha humillado y negarte a perdonarlo, al menos de que tú te sientas superior a esa persona. Que digas, yo nunca haría algo como eso. Sin embargo, aquí Jesús se acerca a nosotros y nos dice la verdad. Vean cómo Jesús nos ama, pero al mismo tiempo nos dice la verdad. Y la verdad es esta. Nos dice que si, fíjense, nos dice esto, nos dice, ustedes necesitan perdonar porque al mismo tiempo necesitan ser perdonados. Ustedes son pecadores que necesitan ser salvados por gracia, esa es la verdad. Ustedes necesitan perdonar a los demás porque ustedes han recibido perdón. Ustedes deben perdonar porque no son mejores. Ustedes deben perdonar a medida que se den cuenta lo que Dios ha perdonado en ustedes. Jesús nos lleva a preguntarnos,
¿Cómo al ver la gracia que Dios nos ofrece? ¿Cómo al ver el perdón de nuestros pecados que Dios nos ofrece a través de Cristo, tú y yo podemos negarnos a ofrecer esa gracia y ese perdón a los demás? Si no perdonamos es porque probablemente no hemos entendido el Evangelio, no hemos entendido cómo Dios tuvo que entregar a su único Hijo, a Cristo Jesús, para perdonar lo imperdonable en nosotros. Tal vez tú digas, es que tú no sabes lo que esa persona me ha hecho. Tú no sabes lo que me ha hecho. No, yo no sé lo que esa persona te ha hecho. Tal vez esa persona ha hecho lo imperdonable. Tal vez esa persona te ha lastimado de una manera terrible. Pero tenemos que entender que también Dios ha perdonado lo imperdonable en cada uno de nosotros. ¿Cómo ahora podemos negarnos a perdonar lo imperdonable en los demás? El negarnos a perdonar tal vez también signifique que no estamos verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados delante de Dios y en el fondo pensemos que no somos tan malos como los demás o que somos mejores a los demás. Pero el Evangelio nos pone en el mismo nivel a todos. Hemos tenido una serie de sermones en el libro de Romanos este año y Romanos 3 nos dice que todos hemos pecado y por lo tanto todos estamos destituidos de la gracia de Dios. El Evangelio nos pone en el mismo nivel a todos. Todos somos igual de pecadores y todos tenemos una deuda con Dios. Todos necesitamos a Cristo, todos necesitamos esa salvación que se nos ofrece en Cristo para poder ser perdonados por nuestro Dios. Debemos de entender eso, porque es lo que Jesús mismo nos está diciendo en estos versículos. El negarnos a perdonar a alguien es equivalente a negar la gracia que hemos recibido. Es equivalente a negar nuestra fe y la gracia que hemos recibido. No perdonar a alguien podría bloquear nuestra relación con Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo en estos versículos y es muy importante. Y a veces cuando hablamos del perdón, es un tema complicado, es un tema muy grande y muchas veces el perdonar no implica quedarte con esa persona que te ha lastimado. Fíjense lo que estoy diciendo. El perdonar no implica quedarse con esa persona que te ha lastimado. Porque el perdonar no se trata de que tú te conviertas en un mártir y entonces soportes la humillación de los demás, entonces soportes la violencia o el maltrato de los demás. Eso no es lo que nos está pidiendo Jesús. Dios no nos está pidiendo que seamos mártires. Dios no nos está pidiendo eso. Él es el único que ha sacrificado su vida por nosotros. A nosotros no nos está pidiendo eso. Él está hablando de nuestro corazón, del odio, del resentimiento que sentimos por los demás. Muchas veces vamos a perdonar a alguien y eso va a restaurar nuestra relación con esa persona. Otras ocasiones vamos a perdonar a alguien, pero no necesariamente nuestra relación tiene que estar completamente restaurada con esa persona. Probablemente tengamos que separarnos de esa persona, pero la situación es lo que pasa en nuestro corazón. Esas ganas de justicia, esas ganas de venganza, esas ganas de que esa persona pague. Nosotros no tendríamos que tener esos deseos si en verdad recordamos que Cristo ha perdonado lo imperdonable en nosotros en Cristo Jesús. Si tú y yo reconocemos y recordamos que Dios ha perdonado lo imperdonable en nosotros, no hay forma en que nosotros queramos y tengamos sed de venganza, porque esa no es la forma en la que Dios nos ha tratado a nosotros. Nuestra única motivación para poder perdonar a los demás debería de ser la gratitud. Debería ser decir gracias, Padre, por este evangelio tan precioso que me has ofrecido. Gracias porque tú me has ofrecido de esta gracia, de este perdón, de esta misericordia, de este amor. Entonces yo no puedo negarme a ofrecer esto que tú me has dado a los demás. Nosotros incluso podemos orar a Dios. Nosotros solamente podemos acercarnos a Dios por medio de la oración gracias a Cristo. Sin Cristo tú y yo no podríamos acercarnos en oración a Dios. Así que nosotros podemos perdonar porque Él nos perdonó primero a ti y a mí. Entonces, para poder acercarnos a nuestro Dios en oración, primero tenemos que comprender estas tres cosas. Número uno, debemos desear acercarnos a Dios por quién es Él y no por lo que podemos obtener de Él. Número dos, debemos recordar que Dios es nuestro Padre y que tenemos una relación con Él basada en la gracia, donde Él está incondicionalmente comprometido con nosotros a pesar de nuestro desempeño. Es una relación de gracia. Esa es la relación preciosa que tú y yo tenemos con el Dios que escucha nuestras oraciones. Y punto número tres,
como una señal de que hemos entendido esta gracia preciosa que se nos ha ofrecido, entonces deberíamos de perdonar y mostrar esta gracia a quienes nos han ofendido. Esas son las tres cosas. Esos son los tres prerequisitos que tú y yo necesitamos recordar antes de acercarnos en oración a Dios. Las próximas semanas vamos a estar profundizando en lo que dice la oración del Padre Nuestro.